¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro martes de Aquelarre. Los saluda Verónica González y me acompaña Carla Flores. ¿Cómo estás, Carlilla? Muy bien. Y ahí nos acompaña Jerry en los mandos. Es el floor manager. El ingeniero de todo. Ya eres todo para nosotras. ¿Cómo se llama la voz insertada? Así, Sí. el voiceover. Ajá. La conciencia. La conciencia. ¿Qué onda? ¿Todo re bien? Todo re bien. Pues me gustó que como que le dimos un giro al podcast y dejamos de hablar un poquito de pintores, como decías tú, de arte plástico, y nos fuimos a otro tipo de arte. Bueno, esto está muy ligado al arte plástico, pero yo ahora voy a hablar de arquitectura. Y está... híjole, es que este señor, amo a Frank Lloyd Wright, que es de quien vamos a hablar hoy. Perdón. Me gusta. Yo lo conocí porque mi esposo estudió arquitectura y él me platicaba que pues no, la casa de la cascada y no sé qué. Y yo cuando la vi dije, no, sí, se la bañó, es wow, la mera neta este señor. Y luego ya tenía ganas de hablar como tipo de eso, de la casa de la cascada y oye, está bien bueno el chal. O sea... Cañón. Porque, digo, yo estudié diseño arquitectónico, pero, o sea, tenías que saber de algunos arquitectos que pues han marcado la historia. Pero pues nada más uno ve su biografía así, la que venía en internet, ¿no? Pero así el chisme no me sé. No, bueno, híjole. O sea, yo sabía que tenía así como que chismecillo de que, de repente que le quedaba mal al cliente, cosas así, que era un poquito extravagante. Pero no. Nada que ver con Te voy a platicar, está Venga y alimenta mi alma. ¿Lista? Sí, siempre. Bueno. Tú no veas la historia porque luego te vas a spoilear. Quiero efectos de sonido, de sorpresa. Frank Lloyd Wright, él es un muy famoso arquitecto estadounidense y él nació en Estados Unidos, cerquita de un pueblito que se llama Richland Center o Centro de Tierra Rica. Ahora ya. No fui yo. No. Él nació en 1867. Y viene de una familia, del lado de su mamá, su familia era de origen británico de ambos lados, pero del lado de su mamá eran pastores. De ovejas. No pastores alemanes ni pastores de ovejas, eran pastores británicos, pero eran de estos, de iglesia. O sea, sí. Clérigos, reverendos. Desmadre. Entonces, de hecho, la familia de la mamá se les conocía como los, a los Lloyd, porque la familia de la mamá, ella se apellidaba Lloyd, a los Lloyd los conocían como The Godforsaken Lloyds, algo así, que era como los cuidados por Dios Lloyds. O sea, imagínate el decir, güey, yo soy la mera neta, yo soy, como dijo Carla, la esposa de Jesús. Ay, no. Qué vergüenza. Y entonces, pues, eran de una familia, pues, relativamente, pues, reconocida y aparte, pues, muy querida por la familia. La mamá de Frank, él se casó con un señor, obviamente. Es que se me perdieron aquí los nombres. Bueno, él se casó con, creo que también se llamaba Frank Wright, el señor. Se me olvidó apuntar el nombre, me la bañé. Pero bueno, la cosa es que Frank fue uno de varios hermanos y creció en la naturaleza porque se iba con los tíos cuando eran vacaciones de verano. Él se iba en las granjas con los hermanos de la mamá. Entonces él desde chiquito amó la naturaleza. Y tú ves en la naturaleza, más bien, ves la naturaleza reflejada en su obra. Sí.
Y él nació, como les decía, como Frank Lincoln Wright en Wisconsin, pero cuando sus papás se divorciaron en 1885, él tenía 18 años cuando se divorcia, pero el señor dice, o sea, el papá se divorcia y él no lo vuelve a ver. O sea, se desentiende, no nada. Sí. Entonces, él obviamente pues le da mucho coraje. Él entonces agarra el apellido de la mamá y se cambia su nombre. Su segundo nombre lo hace Lloyd para que quede Frank Lloyd Wright, pero era por o sea, elimina el Lincoln Sí, y agarra claro. Lloyd para como en agradecimiento a la familia de su mamá. Porque aparte, pues es quien los tíos son quienes sacan adelante a la familia de la mamá. Pero la mamá era una doña mamá, o sea, la que tenía así bien matriarcado, de que tenía todo en torno a ella y todo, tenía todos bien controladitos y siempre era, hijito, pues no te vayas a vivir muy lejos porque necesito yo saber que andas bien. ¿Qué es eso de que te anden mandando sin el suéter al trabajo? O cosas así, ¿no? Entonces, uno de los tíos, él tiene 18 años y se queda, pues la mamá se queda ya como que sin ingresos y uno de los tíos habla con uno de los decanos en la Universidad de Wisconsin y habla pidiendo que le den lugar a Frank ahí y él se mete a ingeniería. Y se mete a estudiar ingeniería a cambio de trabajo, me imagino, tipo becario. Sí. O sea, él está así como becario. Y hablaba con ¿cómo se llama? El dean, el decano. Ajá. Entonces, hablaban con el decano, le ofrecieron este tipo de arreglo y él estuvo allí estudiando. Pero de volada Frank supo que él no quería ser arquitecto, que él quería ser, perdón, él no quería ser ingeniero, quería ser arquitecto. Y después de 2 años de estar en la carrera de ingeniería, pues él abandonó la carrera. Se quedó sin terminar los estudios, pero pues el típico de que, mijito, pues estudias o trabajas, pero aquí no te quedas sin hacer nada, se va a Chicago. En Chicago consigue trabajo en un bufete de arquitectos. Chicago tenía poquito tiempo que había tenido o sea, como que había sido consumida casi toda la ciudad por el famoso gran incendio, que así le llamaban. Ah, sí. Que aquí debo tener, que fue, Como en los 20, ¿no? No, sí, más o menos. Es que aquí se me perdió el año, pero bueno. Esta ciudad, pues se había quemado Chicago al principio de siglo y le contratan a un arquitecto que se llama, él entró en una bufete de abogados. Al poquito tiempo después, de arquitecto, Ay, yo sí. se abre un puesto con el estudio de arquitectura de Louis Sullivan. Este señor, Louis Sullivan, entre sus obras más significativas está el Auditorium Building, pero en ese estudio de arquitectura fue que recayó la reconstrucción de Chicago. Como Chicago, pues dicen, güey, pues es que ya hay mucha gente y ya no, o sea, pues se quemó, tenemos que hacer edificios otra vez, pero ya no podemos hacer casas de 1 o 2 pisos, tenemos que empezar a hacer multifamiliares, tenemos que hacer edificios de depas y de oficinas y todo. Y este señor, el Louis Sullivan, él era de los primeros que empezó a trabajar con lo que son los rascacielos, que empezaron a trabajar con edificios de 10 y 12 pisos, gracias también a este bufete de arquitectura se empezaron a desarrollar los elevadores eléctricos también. Entonces, ya me salió la fecha. Fue en 1871 cuando fue el gran incendio. Y entonces todo esto fue a principios del siglo XX, en los primeros 20 años del siglo XX que se empezó a reconstruir Chicago. Y como les comentaba, pues, o sea, aprendió del más chingón. Aquí lo curioso es que Frank no había estudiado arquitectura, era con lo poquito que llevaba de ingeniería y fue todo estar como aprendiendo ahí en el bufete. Rápidamente va creciendo, es un tipo súper creativo y le empieza a ir muy bien en el bufete. Entonces, él
ahí empieza a hacer su trabajo, se empieza a desarrollar, le va muy bien. Y cuando tiene 22 años, esto, sí, perdón, es un poquito antes del siglo XX. Bueno, fue antes del siglo XX. La desvelada y cruda soy yo. Perdón, pues es que mis ideas... Es que fue el preview del siglo. Sí. Sí, sí. Bueno, después del gran incendio está este señor Sullivan, están reconstruyendo y ahí está en chinga a Frank. Cuando tiene el 22 años, en el 89, poquito antes de que se termine el siglo, se casa. Se casa con una chava que se llama Catherine. Catherine Zeta-Jones. Littavin. Y se casaron precisamente en una iglesia donde uno de los tíos era pastor, entonces pues estaba ahí en su comunidad y todo el relajo, ¿no? Y entonces él empieza a hacer vida y empieza pues a hacer su familia y todo, y Frank pues ya no le da el dinero que estaba ganando en el bufete y empieza a trabajar con pedidos tipo por afuera. Entonces ahí es donde, cuando empieza a trabajar por afuera, es que empieza a desarrollar su estilo propio, donde ya no está con los... Del buffet. Que son los rascacielos. Él dice, no, pues yo estoy haciendo casas para unas unifamiliares, pero obviamente pues de ¿cómo se llama?, de alta gama, de la familia de alto poder adquisitivo, y empieza a hacer lo que le llaman las casas de la pradera o la escuela de la pradera, que son esas casas que son bien extendidas, que casi no tienen tal vez desniveles, pero no vas a ver una casa de varios pisos. Los desniveles que vas a tener van a ir de acuerdo al terreno, son espacios muy abiertos, mucha iluminación, lo que ahorita llamamos lounge, que ya no es como que la cocina en un cuarto, la recámara en otro y así, sino que eran áreas abiertas. El espacio abierto, sí, está bien padre. Bien, bien muerto. Entonces eso es como iniciativa de él. Cállate. O sea, se hace súper famoso, todo el mundo lo empieza a contratar y se entera Sullivan que está vendiendo cosas. Entonces, aquí no se sabe si aunque él lo hacía en su tiempo libre y no estaba afectando su trabajo, no se sabe, o sea, obviamente a Sullivan no le gustó, él le dijo que pues no podía estar trabajando por fuera, pero no se sabe si tipo Frank renunció o literal lo despidieron, pero pues ya deja de trabajar en el bufete de este señor. En sus autobiografías, Wright comenta que le tiene un cariño muy especial a él, que le aprendió ahí un chorro y que siempre le iba a estar agradecido. Pero pues él empieza a trabajar en lo suyo, ¿no? Poquito tiempo después, como que estaba de moda que se estuvieran quemando las cosas, porque se quema la iglesia donde él se casó. Casual. Así, o sea, como que premonitorio, no sé. Entonces como pues el tío era el pastor y pues ya pues el Frank ya tenía cierto renombre en la ciudad. Oye, pues ven, diséñame que no sé qué. Diseñó el edificio. Tú por dentro lo ves como que está muy liso, muy, muy sencillo. Pero este edificio que lo terminó construyendo entre 1905 y 1906, en 1971 fue nombrado Monumento Histórico Nacional en los Estados Unidos. Está perrón. Les vamos a subir fotos y van a ver cómo por fuera está bien X. Pero por dentro tiene iluminación, candiles, vitrales. Es una arquitectura muy moderna para esa época, ¿no? Sí, y como que tiene algo, como que quiere empezarse a ver algo de Art Deco, que todavía apenas está empezando a nacer en Europa. Pero sí, haz de cuenta que dices, wow. Si tú entras ahí, tú vas a decir, este edificio lo hicieron en los 2000. O sea, está súper moderno, súper bonito. Y vienes ahí a ver como que la escuela que hizo este güey. ¿Cómo se llamaba? El Unity Temple. Entonces él, bueno, pues empieza a hacer sus casitas y te digo que ya se empieza a hacer conocido su proyecto o su estilo de viviendas o casas de pradera. Y haz de cuenta como que tipo en medio del bosque iba y construía casas. ¡Ay! ¡Qué soñada! Sí, y mucho pues eran casas así como que campestres o así, ¿no?
Y él, pues, también diseñaba como que los muebles que iban adentro, porque luego también era como, no me van a desgraciar el diseño que hice, y Sí. empezaba a decorar todos los espacios, todo, súper, súper bonito. Y entonces lo que hacía, por ejemplo, para dividir los espacios, pues eran como ahora que ponen, no nada más que una macetita o cambias el piso con un desnivelito, cositas así, y era como se distinguían las diferencias de espacios, pero Sí. todo quedaba junto, ¿no? Y bueno, pues empezó a ser conocido, empezó a crecer, se utilizaba una arquitectura orgánica porque hacía todos sus materiales muy con lo que estaba en el alrededor. Entonces, por ejemplo, no sé, si te vas a Santiago y lo ves, ¿no? Hay mucha piedra laja, pues más o menos así, ¿no? Y bueno, ya como en 1908, una familia, un matrimonio, bueno, pues sí, era familia. La familia Cheney, el esposo era un ingeniero industrial, Edwin Cheney, ingeniero eléctrico, perdón. Ay, era un ingeniero eléctrico. Pues lo contratan a Frank Lloyd Wright para Diseñar su casa. la casa. Entonces, él está construyendo la casa y pues él tiene mucho contacto con el matrimonio, platican y todo. ¿Y qué crees? ¿Qué? Aquí empieza un pedo, pero no sabes. Iba a decir- Aquí empieza el previo al 3 Doritos después. Él empieza a platicar con la señora. La señora se llamaba Martha Borthwick, pero todo el mundo le decía mamá, con H al final, mamá, que sé cómo. Y esta señora era muy instruida, era sufragista, era activista, porque estaban, ya ves que en eso, pues iniciando con lo del voto por la mujer y cosas, entonces ella defendía mucho ese tipo de cosas y leía un chingo. Entonces Frank pues empieza a sentir como que afín, le gusta cómo se... Mama. Ujú. Digo, Ok. Las mujeres acá tronas, soy. independientes chidas. Lo más triste es que Kitty fue quien... O sea, la esposa, Catherine. Es que Catherine le decían Kitty. O sea, Catherine le decían Kitty. Entonces, Kitty, la esposa Catherine, ella, que todo el mundo le decía Kitty y era conocida así por ese nombre. Ella fue quien había conocido a Marta en el club social de ahí, del área, y ella fue la que le recomendó a Marta a su esposo. Entonces era como, güey, pues, es que mi esposo no sabes, es la mera reata. Y dijo, ya, pues déjame ver. Y mamá. Dijo, fíjate que sí. Martallazos. A martallazos se lo agarró. Oye, pues empiezan a andar como que sí, que se atraen. Manitas calientes. Se sentía muy atraído y comenzaron a vivir, pues ahora sí que un amorío. El problema que había, o que mamá veía en Frank, y como lo dijo sabiamente Florinda Mesa, Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. es que tenía 7 defectos. Tenía 7 hijos. Tenía una esposa y 6 hijos. Le decían el Chespirito Entonces, el güey ya tenía 6 hijos y le dijo, me vale, y empezó a andar con esta señora. Güey, todo se repite. Pero ¿sabes cuál era el relajo también? ¿Qué? Que luego, o sea, todo el mundo sabía. O sea, como que era el chisme, como que era, o sea, en los círculos ¿Y la esposa sociales- todavía no sabía? No, sí, o sea, ya sabían todos. El güey le dice a Kitty que, o sea, le pide el divorcio y ella dice, ni madres, no te voy a dar nada, a ver cómo le haces. Un día, en julio de 1909, mamá le dijo a su esposo, No te voy a ver. le dijo a su esposo, ahorita vengo. Bueno, no dijo ahorita vengo, dijo, ya me voy, me tengo que ir Voy por con una cigarros. amiga
va a tener un bebé y pues la voy a ir a ayudar, entonces me voy a ir unos días con ella, me llevo a los niños, y pues ya como ellos como que ya tenían pues roces y la fregada, ¿no? Entonces dice, pues ya me voy con los niños y le ayudo a mi amiga y el otro, quédate. Los niños los hijos de Marta tenían 7 y 3 años y se fueron a Colorado. A los poquitos días de que se fue mamá o Marta, como le quieran decir, es que todo el mundo de hecho le decía mamá, casi nadie le decía Marta. Edwin, el esposo, recibe un mensaje de Marta donde le están diciendo, ¿sabes qué? Pues mi amiga falleció mientras daba luz. Y pues necesito que vengas por los niños. Entonces, pues el esposo se lanza y por los niños se imagina que tipo, pues va a ayudar a la funeraria, no sé, está Marta. Y pues los niños los había dejado encargados. Oiga, y Marta, no, ya se fue hace un chingo de tiempo. Aquí dejó a los niños que los recojas. Se fue Marta, se había puesto de acuerdo con Frank y huyeron a Europa. Qué mama, da muchas cosas. Y se fueron. Europa. Se fueron a Europa. Él dejó a los 7 defectos en casa. Pobrecito. Pobre, Pinche ay, Florinda oye, ¿qué onda mensa. con Florinda Mensa? ¿Qué onda? No, se la baña. Pero bueno, pues se van 2 años allá. Estando allá en Europa. Un funeral muy largo. Sí, no, Mucho es que el bueno. duelo estuvo cañón. Es que fue como que lo bonito de alguna manera de esa relación. Duró mucho que el entierro. Ay, José. Ay, bueno, a buscar al arqueólogo de Agatha Christie. Que, bueno, aquí vamos diciendo algo. Entre magma y el entierro. Bueno. No faltó mamá. No, pues 2 años muy sabrosos. No, le falló. 2 años no falló mamá a su marido. A su marido. Amante. Es una nalguita. Total que ya estando allá, pues como quiera, esta señora lo impulsó mucho. Decía, no, mira, fíjate que hay un concurso en Berlín de arquitectura. Entonces, métete. Y él metió un proyecto. Y entonces, pues gana allá en Berlín. Se empieza a ser famoso, a ser de nombre. Mientras, en Estados Unidos, él... La esposa esperando, ¿eh? No, pues digo, ya sabía que se había ido a la fregada de güey. Pero andaban batallando porque este güey empezó a dar cuenta como que a pedir anticipos para los proyectos y todo. Entonces la esposa decía, qué padre me está cayendo, me va a dejar lana o algo. No, o sea, él empezó a pedir dinero, pero empezó a pedir a los amigos, empezó a pedir anticipos a los clientes. Tenía una colección de arte japonés que él adoraba, empezó a vender piezas. Ahí fue cuando dijo la señora, ¿qué pedo? Sospechoso. Sí, y dijo, bueno, pues vamos a juntar dinero. No, pues se huye. Y antes de huir, todavía tenía su estudio ahí en la casa de ellos. Le dijo a un amigo, te regalo mi estudio. Ahí ve a la casa, ahí trabajas, ahí la haces. Y la señora así como, ¿qué onda con este güey? Y luego... Y la señora, o sea, le dice el güey, me voy a ir con Kitty, ya no quiero saber, me des el divorcio, no me lo des. Y le dicen, perdón, con mamá. Y dice, espérate, pues tenemos deudas, que no sé qué. Ve a uno de los hijos, dijo, mijo, estos son todos los pagares que tenemos que pagar. Sé un hombre ahora, tú te encargas de la deuda. Y entonces... Qué poca madre, güey. Sí, No manches. no, se la mamó, bien cañón. Con mamá. Entonces, mientras él acá estaba, no sé, pues empezando a tener renombre y todo, pues acá la señora andaba batallando, andaba viendo cómo le hacían. Obviamente toda la familia de ella, los tíos y todo, los amados por Dios, estaban ayudándola, ¿no? Pero para colmo de males, ahí te encargo la comidilla. O sea, literal. Sí, que la dejaba. Literal, salían artículos en el periódico hablando. Pero tipo, o sea, y tengo aquí las fotos, las voy a subir al rato. Porque Tipo de así, chisme como la aquí. foto de la señora o el arquitecto famoso se va con amante y no sé qué. Y con los nombres y todo ahí, ¿no? Bien mal, pero pobrecita.
Aparte la vergüenza. Tú las creas. En ese inter, Marta sí se divorció, ella obtuvo la custodia de los hijos, pero Kitty dijo, ni madres, aquí las cosas no van a ser como tú quieres, y sigue negándole el divorcio a Frank. Como había ganado reconocimiento en Berlín, en Europa, pues empiezan a salir en las noticias, no, arquitecto americano, se hace famoso y no sé qué, y pues sí, pero el arquitecto americano aquí dejó a su esposa. Estaba el chal, pero buenísimo. Cuando él regresa a los 2 años, pues estaban todos esperando a ver qué onda, ¿no? El relajo. Pues el esposo, el Cheney de Moma, pues él ya había hecho la vida con sus hijos. Sin embargo, regresa, regresando, pues los recoge y dice, ahora sí, ya voy a aplicar mi custodia. O sea, obtuvo la custodia quién sabe dónde, pero pues ahorita que regrese a Europa ya la hacemos. Y cuando regresan, pues está la comidilla ahí en donde vivían, muy cerquita de Chicago, pues terrible, ¿no? Y ahí él se empieza otra vez a establecer. Él pues ya viene con mucho renombre, entonces todo el mundo quiere trabajar con él, todo el mundo lo quiere contratar, su bufete crece y le va con madre. Pero pues él está con la amante y no pueden estar en la ciudad. Entonces tienen que ir, van y buscan un terreno allá por Wisconsin también, en un poblado chiquito, y ahí empiezan, pues compra el terreno y ahí empieza a construir la casa, una de las casas más icónicas o la más icónica de Frank Lloyd Wright, que es la casa Taliesin. No sé cómo se pronuncia, pero es Taliesin. Esta casa era en un poblado así chiquito, pero la gente de ahí sabía quién era él y le empezaron a decir, no, vato, no te queremos aquí, porque tú eres un pecador o no sé, y a esta mujer pecaminosa no la queremos. Dicen, güey, como si no hubiera habido nadie en ese pueblo que le anduviera poniendo el cuerno a alguien. Sí. Entonces así como que se les hacían de muy moralistas, pero pues estos vatos dijeron, bueno, vamos a estar como que alejados de la población, aquí nadie nos va a molestar. Ay, aparte mejor. Sí, no, cállate. Ay, aparte, qué impresionante está. Sí. No, o sea, son un chorro de hectáreas. No, pues, a mí qué fregados me va a importar salirme, o sea, no. Y esta casa Taliesin, todas las casas que Frank Lloyd Wright hacía, generalmente o casi siempre, tenían el nombre del cliente. Por ejemplo, si cuando le hizo al esposo de mamá era la casa Cheney o la casa, y Pérez, no sé, le ponían el nombre de las personas. Carrola. Exacto. Pero la Taliesin le pusieron ese nombre en honor, se dice, que era un poeta, mago y sacerdote galés que existió en algunos años. Entonces, como llegaron y le pusieron aquel arte a la casa, ¿no? Ándale, y ponemos ahí un estudio y todo. Ahí vivimos todos. Pero, o sea, hay varias fuentes de qué significa realmente el nombre de Taliesin, pero esto nos viene a valer madres. Porque realmente toda la gente en el pueblo les empezó a hablar como el Love Shack o la cabaña del amor. La cabaña del amor prohibido. Cosas. Ahí envidiosos. Entonces tú ahí quebrándote la cabeza y poniendo así, este nombre significa, el matadero. Y todos Mama vamos House. todos. Pero pues hace una fregonadísima de esta casa, se van a vivir ahí, ahí vivían, pues ya se lleva Marta a sus hijos y tenían también a varios empleados de la casa. Esta estaba también diseñada para... Pero que el güey no se llevó a sus hijos, nada más ella. Sí, nada más ella, porque pues... Sí, pues que no quería. Ajá, o sea, los hijos sí iban a visitarlo de repente, Ah. pero él no tenía la custodia, o sea, iban, lo veían, porque también ya estaban pues un poquito ya grandes algunos, otros trabajaban con él ya, entonces, pues empezó ahí una relación más. Ok. O sea, realmente no los abandonó así tan acá. Entonces ellos habían regresado en 1911, construyen la casa queda, ahorita les voy a decir, en un terreno de 24 hectáreas y de construcción son 1,100 metros cuadrados.
Para O sea, limpiarlo. no, o sea, bueno, pero tenían gente Sí, que no, vivía ahí con claro. ellos, ¿no? Y ellos eran súper felices, estaban a gusto. Frank empezaba, o sea, digo que empezó a crecer mucho su estudio de arquitectura. Mamá estaba haciéndose notar en las reuniones defendiendo el voto femenino y como con un proto liberación femenina de que las mujeres pueden trabajar, las mujeres pueden ser los que ellas quieran, poquito tiempo después, como 3 años después, bueno, poco tiempo después le cae un proyecto que también es un proyecto bien chingón de Frank Lloyd Wright, que también todavía existe, que es el Midway Gardens, que es como un tipo lugar de conciertos, pero también para eventos de deportes y también, pero con lugares para que vayas allá a cenar. O sea, es todo un entertainment center. Muy, muy bonito, muy chingón. Tú ya lo conoces porque tienes cara como de que sí, pues. sabes de qué estamos hablando. Y en una de esas, mientras él va él vive en Taliesin y tiene que viajar a Chicago para ir a ver la construcción. Y en una de esas, en un día, el 15 de agosto de 1914, apenas 3 años después de que habían regresado, la vida de Frank Lloyd Wright se vería fragmentada, literalmente. ¿Por qué? Estando en Taliesin, hijo de su pinche, aquí vienen los 3 doritos después. Mientras, Le llegó el karma. ay, bueno, pues no sé, sí estuvo cabrón. A ver. Ay, mientras estaba él en Chicago viendo la construcción, estaba con uno de sus hijos. Le hablan por teléfono que se regrese hecho madre a Taliesin. Resulta que estando allá, mamá y sus 2 hijos están almorzando, según fuentes, en uno de los porches de la casa. No sé cuántos porches tendría, pero en uno de los porches de la casa estaban cenando. Ahí había otras personas, empleados y todo. Y eran Marta, sus 2 hijos y 6 personas más. Estaban comiendo juntos y llegó uno de sus empleados, Julian Carlton. Julian Carlton era una persona afrodescendiente que trabajaba junto con su esposa de él, ahí en Taliesin. Ella era pues cocinera, no sé, y él era mozo ahí. Su esposa sí, era cocinera. Entonces Carlton entra al lugar donde estaban comiendo y empieza a rociar gasolina. Rocía gasolina sobre el piso, la puerta, para que nadie pudiera huir, y enciende fuego. ¿Qué pedo? Y una vez que enciende fuego, algunos de los empleados empezaron, uno brincó que por la ventana, que por todo, pero en realidad casi todos quedaron atrapados ahí. Y mientras incendia el fuego, ay güey, ese no sé si esté correcto, pero bueno, después lo editamos. Se agarra a hachazos a mamá y a sus 2 niños. ¿Qué pedo, güey? Y a los que estaban allá adentro. Muy poquitas personas sobrevivieron. Uno de los empleados pudo brincar por la ventana y apagarse a sí mismo mientras rodaba en el piso. Otros huyeron por otra ventana y corrieron para pedir ayuda, pero uno de ellos, o sea, corriendo, murió por las heridas. Y también atacó pues, a varios de las personas que estaban ahí. Resulta ser que Julian Carlton, supuestamente después de que les habían servido la sopa, apenas estaban comiendo, él llegó y los atacó. No sabe, yo no entiendo bien si era él mismo el que les sirvió la sopa y luego los atacó, porque esa es una versión. Y la otra versión es que justo unos días antes lo habían despedido a él y a su esposa, y que pues llegó como para vengarse. O sea, pues en realidad a lo mejor quien lo despidió pues era el encargado de todos los empleados, Ajá. algún supervisor o algo, pero pues él se agarró con todo. No sabemos realmente quién, si esa fue la versión, no sabemos quién lo había despedido, pero en total murieron 3 miembros de la cuadrilla que trabajaban ahí. Un chico de 13 años que estaba como aprendiz de Frank Lloyd Wright y mamá y sus hijos. Solo 3 personas sobrevivieron
pero estaban muy gravemente herida y tuvieron que recorrer muchos kilómetros porque como no los querían en el pueblo, para encontrar ayuda tuvieron que Sí, pues no, ir pues a de aquí a que llegaran. la primera casa que se encontraran fueron ahí. Julian lo encontraron en el sótano, en el área de la caldera. Él intentó suicidarse bebiendo ácido muriático. Pero la policía llegó a tiempo para evitar que, o sea, para darle atención y se lo llevaron al hospital. Sin embargo, él pues ya estaba inconsciente, no había manera de tenerle una versión de qué fue lo que pasó y murió semanas después de hambre porque ya no podía comer nada, pues se había quemado todo el tracto digestivo y no podía comer nada. Cuando interrogaron a la esposa, ella dijo que él, Carlton, ya tenía tiempo muy intenso, él tenía un carácter muy irascible, se ponía mal cuando le llamaban la atención o algo, y que siempre discutía con los empleados, pero que últimamente estaba todavía más paranoico de costumbre al grado que dormía con un hacha. O sea, el vato ya, pero pues a lo mejor la señora pues no dijo nada porque pues no. No, y es que aparte en ese tiempo, pues menos. Exacto, o sea, no lo ves como va a pasar algo, ¿no? Sí, bien, bien cabrón. Y también pues dice que lo habían tratado mal los otros empleados, o sea, hay muchas versiones. Y tú puedes encontrar todas esas versiones en los periódicos, porque había así ¿cómo se llama? El encabezado, estaba todo en primera plana, con lujo de detalles, No, y aparte fotos. cada reportero con tal de que su nota sea la más leída, pues le ponen Claro. un chorro de cosas nada que ver. Y entonces, pues imagínate Frank cuando se entera, cuando llega a su casa, ve pues, su familia, su casa destruida, porque pues se quemó la mitad de la casa. No, cállate, mal, o sea, se puso bien mal, estaba súper deprimido y aunque andaba muy para abajo, intentó refugiarse en su trabajo. Entonces él pues empezaba a como, ok, bueno, voy a empezar a reconstruir la casa, le voy a agregar todo. Claro que no fue como, bueno, mañana lo hago. O sea, hoy se murió. Sí, claro, y ya llevaba mañana su lo hago. proceso de tiempo y todo. Pero pues yo se me hace que no me quedaba en esa casa. Pues no sé, o sea, no, también dices tú, güey, ahí ya tenía él, pues tenía su estudio. Tenía sus trabajadores, Pues o sea, sí, del luego volver a bufete, o sea, eran un chorro de cosas. A los pocos meses, el dueño de Midway Center, ya ves que el Midway Center, que era el edificio que estaba construyendo en Chicago, le dice, ¿sabes qué? Pues te voy a mandar una ama de llaves para que te ayude con la casa y pues ahorita no tienes cabeza de nada y no tienes ni idea de cómo dar instrucciones ni nada. Sí, que se haga cargo de la administración. Exactamente. Sí, o sea, a lo mejor lo que hacía mamá, pues que lo haga esta señora. Entonces manda a una señora que se llamaba Nellie Breen, cuenta la leyenda o cuenta la anécdota que ella nomás llegó, tocó la puerta y le abrió a este señor Wright y le dijo, me mandan de Midway Gardens que venga aquí a cuidar la casa. Y ese güey, pásale. O sea, no sé si ya había habido un acuerdo previo o qué, pero la señora nomás dijo, vengo a esto, pásale, ninguna entrevista, ningún nada. No, pues o sea, como que iba recomendada, vaya. Sí. Y ella pues se dio a sí misma el papel de cuidar a Frank y obviamente pues todo. O sea, ella se agarró bien en serio y dijo, yo tengo que cuidar la casa, tengo que cuidar al amo o al señor de la casa y... Porque entre el amo y mamá. No, pero esa señora, o sea, lo cuidó nada más. O sea, pero esta señora... El Wright era pues de pastores, no sé qué religión era, episcopal o algo así, no estoy segura. Mamá también otra. Y esta señora pues era descendiente de irlandeses, católica como ella sola, ese hueso colorado y bien, que por un lado a lo mejor ayudó a que fuera tan estricta para, esto tiene que ser así, ¿no? Y Wright, debido a toda esta tragedia, y le empezaron a llegar un chorro de cartas de condolencias de todo el país. Y le empiezan a llegar cartas, no, de que pues que lo sentimos mucho.
de gente que él conocía y de las personas que leían el periódico y nomás le mandaban Lo siento mucho. Ajá, sí. Entonces, era demasiado el correo que le llegaba. Unas personas dicen que le dijo a sus empleados, a algunos de sus empleados, ustedes encárguense de ver esa correspondencia y contéstenla y ya me avisen si hay algo importante. Otros dicen que la que se dedicaba a eso era la señora Nelly, la que llegó ahí a ayudar, Nelly Breen. Se dice que entre una de esas cartas llegó una que llamó la atención, ya sea de la señora Nelly o sea de uno de los asistentes de él, de una viuda acaudalada que acababa de regresar de París. No, mentira, no era viuda, era divorciada. Una señora que era escritora, y le ponía, le daba las condolencias y decía que como artista que ella era, entendía perfecto por el proceso por el que Frank estaba pasando. Porque pues ella, artista. Resulta que estando en París había hecho algo de escultura y así, y pues muy como una socialité, ¿no? O sea, yo soy acá alta gama de la alta sociedad. Entonces, se dice que ya sea Nelly, o sea, los asistentes dijeron, a lo mejor esta señora nos late como para que la anime y para que, o sea, se animen a Frank y para que le ayuden un poquito a sobrellevar ese dolor. Que se distraiga. Sí, bueno, es que luego también hay gente que se va a ofender y dice, no, ¿cómo que no la voy a olvidar y que eso no? Entonces, así como, ok, ellos vieron esa manera de que él se pudiera sentir mejor. Sí. ¿Va? Entonces, esta señora se llamaba Maud, se escribe Maude, pero según yo la pronunciación es Maud Nowell. Pero todo el mundo le decía Miriam porque era más fácil de pronunciar. Entonces, como les platicaba, ella había estado en París a principios de los 1900, había trabajado como escultora y acababa de huir de Europa porque estaba arrancando la Primera Guerra Mundial. Pero curiosamente nadie conoce las esculturas de ella. O sea, entonces yo siento que a lo mejor fue como que puro Se dio publicidad de ella sola. Sí, ajá, y que ni había hecho nada. Pero pues empezaron a cartearse, pues dijo Frank, pues sí me voy a empezar a cartear con ella. Y empezaron a hacerse cada vez más cariñosas las cartas. ¿Qué traes puesto hoy? Ajá. Al rato, en una de esas Miriam le escribiría a Frank que él era the man of her waken dreams, of awake dreams, el hombre de sus sueños despierta. Y el otro no, pues cállate, bien enculado. Se le cayeron los calzones. Entonces, en la autobiografía de Wright, él escribe que por la muerte de Moma él estaba súper deprimido, que nada lo animaba, que él solo quería estar solo, pero que la compañía de hecho, o sea, y que a sus hijos les dice, no me vengan a visitar, o sea, no quiero ver a nadie, estoy súper mal. Y que cuando llegó Miriam, él se empezó a sentir bien y empezó a sonreír y que él se le hacían bien divertidas y entretenidas las cartas que le mandaba Miriam. La biografía del hijo dice otra cosa. Dice, no, güey, o sea, decía cosas así bien estúpidas y el señor, ¡ja, qué divertida, qué inteligente! Y todos se quedaban, no es ni divertida ni inteligente, o sea, dijo una tarugada bien tonta, pero el señor pues andaba endiosado con ella y todo se le hacía gracioso y todo se le hacía bonito. Es que aparte, ¿sabes qué? O sea, digo, no es lo mismo que, o sea, ay, falleció mi esposa, chingado, no sé, un accidente de carro, qué sé yo, una enfermedad, o sea, sí. Sí, una muerte tan violenta. Madre, güey, o sea, te quedas el de por qué me salí de la casa, por qué no estuve ahí, por qué, o sea, y, ay, no. Sí, está muy cabrón. Bien cabrón. Y pues bueno, eso te hace entender a lo mejor también cómo se emocionó tanto con Miriam, cuando otros decían, pues no nos encanta, no está tan chida. Pero eventualmente, pues él ya le dice a Miriam, ven a visitarme. Va a visitarlo
Y pues obviamente pues empieza a querer quedar con él y ay, jajaja, jijiji. Y pues empieza a decir a Nelly, tienes que hacer esto, no, quédate, a Nelly le pusieron un cohete en la cola. No, pues imagínate, o sea, yo aquí soy la que mando. Sí, o sea, y empezó esa lucha de egos bien, bien cañona, y hay cartas de Miriam que le manda a Frank que dice, ay, fue muy decepcionante mi visita porque yo esperaba que me le iba a pasar muy bonito, pero me hicieron la vida imposible a esa mujer. Y así como que, oye, güey, pues la señora es su chamba y... Pues no déjate sé. querer, güey, te van a atender. Sí, o sea, no, como que, digo, y hay yo creo que una cuestión de territorialidad muy, muy cañona. Y a todo esto, si este como conflicto de intereses se te hace poco, pues Frank seguía casado. es cierto, güey. Y pues, Pinche güey. ¿qué? No, que pinches vatos, güey. Y entonces pues Nelly Brino andaba pero bien encanijada con la Miriam, porque pues no le gustaba, al hijo de Lloyd tampoco le gustaba, que era quien decía, no, o sea, esta señora no está buena, o sea, mi papá está todo encandilado, nada que ver. Empanucha. Sí, literal. Emberijado. Y luego el señor se empezó a vivir, Frank se empezó a vestir bien extravagante para ir a la obra, así que se iba con terciopelo. No, o sea, tuvo ahí su Hoy voy a cambiar. Y Nelly, yo creo que fue más el que no le cayó la señora y que hubo conflicto, y no tanto sus valores morales, que iba esta señora y se quedaba, o sea, tipo, Frank le decía, ay, mira, aquí te mando este giro. Cuando le mandabas giros postales a la gente para mandarles dinero, te mando este dinero para que vengas a visitarme, compra tu pasaje y todo, y aquí te quedas unos días. Entonces, Nelly, como no le gustaba eso y como decía, ¿cómo una señora va a venir a vivir en pecado con mi amo? Pues lo denuncia a las autoridades. Porque X que dejar a la esposa con 7 hijos, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, no. Güey, va a vivir aquí una señora. Eso fue antes de que- Ay, qué cosa. En fin, No, la hipotenusa. no, es porque le caía mal, punto. Sí, estamos de acuerdo, o sea, que era que la tenía atravesada, porque no tendría por qué, o sea, fíjate bien, no fue realmente que fuera porque lo fuera a denunciar porque tuviera un amante, sino porque acababan de promulgar una ley que se llamaba The Mann Act, M-A-N, como hombre, pero con doble N Act, o el acto de Mann, que decía que era ilegal transportar personas con finalidades de prostitución entre un territorio a otro. Entonces, como la mandaban de Chicago a Wisconsin o acá a Taliesin, pues era pues estás pagando para una trata de blancas. Entonces lo metieron, ¿cómo se dice? Denunció. Lo demandaron por eso, o sea, lo acusó por eso. Entonces, pues empieza la investigación. Kitty por afuera nomás, viendo los titulares de famoso arquitecto, no sé qué. Y las fotos de la señora, sí, o sea, de la Miriam, o sea, su foto de socialité así en el periódico, así gigante, mira. Tan así como. Porque empezaron a Y hacer. toda angelical. Y pues la prensa poniendo, o sea, pero con Lo lujo aparte de la pinche detalles. foto, güey, o sea, la tamaño de Sí. la portada. Y vienen, por ejemplo, pues empiezan a publicar las cartas, por eso lo que le platicaba yo de que la carta de Miriam, de que, porque salió en el periódico. Ahora todo Estados Unidos se va- Las que publicaron fueron las de Miriam, porque fue las que Nelly fue a vender. ¡Ah, qué mamón! No, ¿Qué sí, traes puesto? No, entonces ahí venía, pues que cállate, imagínate ver la carta donde ella se está quejando de la Nelly. No, mi reina, aquí ya vamos a aplicar una demandita. Mente maestra. Mente Sí, maestra. sí, de irlandesa, de católica consumada. No se le va ninguno. Doña Carlota. Entonces, y te hablan, por ejemplo, se habla de que Bright
en uno de los artículos publicados se menciona que mientras están entrevistando a Wright para que hable sobre la demanda legal, donde él está hablando que ya habló con sus abogados y que realmente no era, o sea, que no procede como un crimen lo que él hizo, que no entra como crimen, que no se preocupe por el lado legal, que él pues se está preocupando por la relación con sus empleados, que es lo que él está viendo que tiene que... Y en eso tipo llega, o sea, están en la casa de Frank, los periodistas, entrevistándolo, y entra a la habitación Miriam, toda así elegante, toda diosa, y llega... Y se sienta y dice, yo tengo una declaración que dar. Su versión, mi Y verdad. saca una carta y donde no es que nosotros somos dos almas que se aman, no hay un delito aquí y que estamos unidos y destinados a ser uno para el otro. Y esa, tal cual, viene en el periódico también la declaración que da Miriam. Híjole, qué buen chisme. Entonces, sí, está re bueno. Entonces este güey dice, ¿sabes qué? Vamos a huir del escándalo. Me acaba de llegar una chamba para hacer un hotel en Tokio, el Hotel Imperial. Entonces me voy a Tokio. Vente conmigo. Entonces se Y la vamos a lleva. toquearnos. Dejemos a Nelly en su territorio, sola, feliz, sin que se ande preocupando y te vas conmigo. Allá no jala la ley esa. Entonces, estuvieron en 1915, que fue el año en que falleció su familia, o bueno, Marta y su familia, y en 1922, él estuvo trabajando en este proyecto del Hotel Imperial, que esto es una chingonada, porque él desarrolló un nuevo método de construcción resistente a los terremotos, que consistía en colocar sus cimientos de alguna forma con soportes hidráulicos. No me voy a meter mucho en eso, pero les puedo decir que ese hotel sobrevivió el terremoto que devastó la ciudad en 1923. O sea, cuando todo se cayó, el hotel que hizo Frank Lloyd Wright no le pasó nada, cállate, ¡pum!, se fue para arriba el güey. Pues ahora haznos todo. Qué pedo, súper chido, ¿no? Está muy bonito. Entonces, bueno, pues en ese entonces, que lamentablemente ese hotel ya lo derrumbaron en los 60s por otra cosa, pero pues en ese lapso, que él estuvo hasta 1922 en el hotel, se fue, pues, ¿qué sería? En el 16 por ahí, porque acababa de pasar todo el relajo de lo de MoMA, por el que se fue en el 16-17 a Tokio. Pues se la lleva a Miriam. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¡Ándale! Pues resulta que era muy sencillo conseguir morfina y cocaína en Japón. Aquí vamos de nuevo. Dios santo. Va a suceder de Miriam había regresado drogadicta de París, pero el güey no se había dado cuenta. Porque decía, pues es que es exuberante. Y todos decían, güey, no está buena. Y él no, pero se dio cuenta ahí. Porque como luego ella tuvo acceso chingón a todo eso, no, hombre, empezaron los pedos. Empezaron la relación bien mal. O sea, ahí es donde él se da cuenta de la adicción a la morfina, que se estaba saliendo de control, y regresan a Estados Unidos en 1922, después de haber terminado el hotel. Cuando regresan, finalmente se divorcia. ¿Ya para qué? Ah. Pero, güey, es que este vato no estaba bueno. Porque, o sea, regresan, Kitty le dice, ¿sabes qué? Ya, qué vergüenza contigo. Yo no quiero saber nada de ti. Te doy el divorcio, pero te voy a dar una condición. Firmas el divorcio y no te puedes casar en 1 año. ¿Ok? Y el otro, ¿sabes qué? No hay pedo, que al cabo, pues no necesito, llevo años mostrándote que no necesito casarme. Y se casaron en noviembre 18, se divorciaron en noviembre 18 de 1922, se casó en noviembre 19 de 1923, a la medianoche. O sea, así de O sea, nada urgido estaba, ¿no? nomás era por... Pero Digo, es que, ay, Dios santo. Se casaron, fíjate, se casaron en noviembre
del 23, para agosto del 24 Miriam ya la habían corrido de Taliesin. Dijeron, ya te me vas a la chingada, ya no puedo contigo. La vieja estaba bien pinches loca. O sea, mal. Y ella se fue a vivir a Los Ángeles porque a alguien le dijo que en Los Ángeles era muy fácil adquirir heroína y porque era fácil ir a México también a conseguir droga. Entonces, No, aquí no. entonces él se va, pero y ahí también empieza a trabajar el divorcio de Miriam, güey. O sea, no duró nada casado. Pero para que bueno. sí, pues. Y él empieza a tener un chorro de problemas económicos porque con la mala fama, pues se le empiezan a ir muchos clientes, porque aparte había abandonado a sus, o sea, llegó con un súper renombre, pero todavía no era el temblor. O sea, el temblor, o sea, fue hasta después. Entonces dijeron, pues se fue a hacer un hotel. No, Sí, no, su majestuosidad en ingeniería todavía no estaba como que conocida, ¿no? Ajá. Entonces él, pues regresa, pues todos los clientes que perdió durante esos años que estuvo allá, pierde sus clientes, entonces empezar a hacer otra vez todo, pues se pelea con Miriam, que la corre, que si me das, que si no me das, y le empieza a ir muy mal económicamente. Entonces tiene que vender las pocas posesiones que le quedaban del arte japonés que él amaba, y pues anda ahí batallando, ¿no? Y un día, pues se fue, yo no sé por qué, fue a una matinée de ballet, me imagino que lo invitaron a una matinée de ballet en Chicago, y ahí conoció a una señora, Estás viendo, amigo. Chingado. a una bailarina llamada Olga Ivanovna Lasavek. Ella era originaria de Montenegro, que es un país que está por Serbia, muy chiquito, por Bosnia, Croacia, está así, por esos rumbos. Yo nunca había escuchado hablar de ese país, pero pues resulta que sí existe todavía. Y ella, sus papás eran rusos, ella se había casado con un ruso y tenía una hija, pero abandonó a su familia Puta madre, güey, pues, porque ¿qué conoció personajes? un gurú de unas religiones así, que yo te voy a dar el despertar a la vida y no sé qué. Y le dijo a la familia, ¿sabes qué? Yo voy a seguir mi llamado. Ahí se ven. Entonces había abandonado a su esposa y a su hija, a su esposo y a su hija. Bueno, yo conozco a alguien A ver, platícanos. que dijo que era alérgica a sus hijos. Y se fue y dejó al vato con los hijos. Wow. Le Ya. salían ronches. ¿O qué? No sé, güey, pero está cabrón, güey. Como, Sí, digo, sí, sí. hay muchos casos, güey, pero estás acostumbrado a que el papá que sea el el vato que es el que más se vaya. abandona, ¿no? Pero la Ajá. mamá, güey, o sea, Pues pasa. sí, no, claro, pero no. Y luego, pinche vieja, ya me cayó mal. Entonces, bueno, ella había seguido a este señor. Él tenía una doctrina que él llamaba el cuarto camino y buscaba el desarrollo armónico y espiritual del hombre, básicamente bailando. Era, pues tú date, tú baila y con eso vas a llegar al despertar o a la iluminación, ¿no? Entonces, eventualmente se disuelve ese grupo. Cuando dicen, es que esta chava era bailarina, yo pensaba que era bailarina de ballet. No, o sea, es que se ponía a bailar en el grupo. Voy a mi despertar. ¿Sí o no? Eso sí. Cuando se disuelve el grupo, él le dice, ¿sabes qué? Vuela, pajarilla, tú ve y haz una nueva semilla en los Estados Unidos. Entonces, pues Su sucursal. sí, pues la chava se lanza a iniciar allá ese movimiento. Se llama Cuarto Camino. Como los de Entonces, luz nueva, ¿cómo se llama? Luz eterna. sí, los de Para Sufrir y todos esos. Para eso. Bueno, no, pero ese de Luz está bien feo. Sí. George Gurdjieff, Sí, se me hace que es eso. Rospinski, algo así. Son los líderes del cuarto camino. Amén. De los... Ah, Entonces, pues esta señora llega, se establece ahí
Y empieza a platicar, o sea, se establece ahí ella intentando iniciar ese nuevo movimiento, pero apenas está tanteando el terreno. Conoció a Wright en noviembre, en febrero ya se había ido a vivir con él. Ay, bien pronta. Sí, no, pues. Y es que también si te ¿Y pones a cómo ver- le llegó bailando? Sí, güey. Bueno, yo entiendo a la señora en el aspecto que ha de haber dicho, este señor conoce a la crema innata, pues famoso, me va a abrir el caminito, ¿verdad? El quinto camino. Y él seguía casado. Todavía no se divorciaba de Miriam, todavía andaba. Y para cuando, aparte, pero para cuando se mudó con Taliesin, Olga con Frank, pues no llegó una, llegaron dos. ¿Qué? Iba embarazada. Ah, Iba embarazadísima de Frank. De Doña Lurias. No, bueno, no, de la Miriam no. no. La Olga iba. Olga O iba las embarazada. dos, güey, están pinches locas. Ah, sí, ajá, sí. Una por cocainómana y la otra por Cultista. cultista. Pa' colmo, en esos días hubo un desperfecto eléctrico en la casa y se les incendió de nuevo la casa. Pero bueno, ya en Fue un accidente 1925. Y en ese mismo año, en 1925, pero en noviembre, Miriam ya se reporta, pide el divorcio. Güey, yo no quiero saber nada de ti. Pero argumentando abandono y maltrato. Y entonces, empezó a presentarse en casa de Frank y a hacerles espectáculos, y hacerle show, y que tú eres mi esposo y que tienes a otra. Ella pues en adicta y en sin lana estaba desesperada y estaba pues demandando sus derechos como esposa, que ella debería de poder vivir en Taliesin, porque era el lugar que le pertenecía, no tenía por qué tener a otra mujer ahí. Y entonces intenta entrar a la fuerza, la sacan. Ellos, huyendo de esta señora, se van a un hotel, pues va la señora y se apronta en la recepción. Y no, o sea, mal pedo. Luego después se enteran que a ver, espérame. Está en el hotel porque está pidiendo su derecho, acusa a Wright, porque convoca una conferencia de prensa en el lobby del hotel, huevo. donde dice que él la maltrató y abusó de ella verbalmente, y ya después admitió que llevaba un cuchillo en la mano. O sea, que ella, me maltrató porque yo llevaba un cuchillo. O sea, es casual. Pero pues sí dice, pues, o sea, ya salen, cuando le empiezan a interrogar de por qué decía eso, no, bueno, pues será porque tenía un cuchillo y lo estaba Sí, pues le amenazando. empiezan a dar la ¿Quién razón a sabe? él. Demanda también a Olga y dice que pues que ella está usurpando sus derechos, y a la prensa dice que sus derechos están siendo usurpados por una bella bailarina rusa. O sea, bien, aparte bien románticos y bien poéticos para hablar, ¿no? Bueno, en diciembre de ese año nace la hija de Frank y de Olga, la hija que estaban esperando. Y Miriam va y se apronta al hospital. Ay, Y güey. que quiere conocer a la hija de su amante. Qué miedo, güey. bastarda. O sea, No, tendré a sí. mi hijo aquí. Pues estamos hablando de una persona que es mal, o sea, severamente adicta, ¿no? Y pues que está No, ya el muy cerebro mal. estaba echado a perder, güey. Era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, como tienen mucho miedo, Frank y Olga se van a Nueva York y se quedan ahí un rato. Pero cuando huyen de esa, ya que regresan, pues sigue el relajo con el divorcio. Entonces se vuelven a esconder, se van a una, como una cabañita, una cabaña en medio de un lago, no sé, de la nada, para que no la encuentren. Pues no sé cómo la encontró Ay, güey, qué la miedo. policía, y los detienen. ¿Y a que no sabes por qué los detienen? ¿Por Por qué? la Mann Act.
Por la ley de Man. No, porque ahora Miriam se la aplicó. Dice, le estuviste pagando a una mujer para intereses sexuales. Ay, no manches. Y entonces ya los detienen, habían dejado, o sea, los detienen los dos y le dicen a alguien, tú cuida a la bebé un rato. Entonces ya afortunadamente Frank pues tiene cómo pagar la fianza, la pagan y dicen, no, güey, esta señora está bien mal, Tyler Sin sigue sin poder reparar y no pueden regresar a casa. Y aún así, sin repararse, el tribunal le da el permiso a Miriam para regresar, o sea, para que entre, perdón, o sea, que regrese Taliesin para que se lleve sus cosas. Pero llega y quiere empezar a incendiar todo otra vez. Ay, güey, esa casa ya está maldita. Sí. No manches, güey. Entonces, pues ya, o sea, fueron así problemones, pedos, larga la historia, muy tortuosa. Al fin ya le concede el divorcio a Miriam, ya se deshace de ella. No tiene dinero para reparar la casa, Frank, y ya se la va a quitar el banco. Uy, no. Y todos los amigos se juntan y le dan dinero para que pague lo que debe y para que repare la casa. Y eso se me hizo una chingonada. Sí. Y entre que pues ya pudo readquirir el edificio, ya pues la repara y todo, y la hacen ahora sí una, pues, o sea, ya, de nuevo, su hogar, su casa y todo. Estando ya ahí, se le ocurre a Olga decir, vamos a hacer una beca, la beca Taliesin, y esta beca es, vamos a traer a chavos que estudien arquitectura aquí, que trabajen para ti como beca, es con trabajo, se lo van a pagar, ¿no? No, pues sí. ¿Y de qué, cómo aplica? No, pues mira, el interesado va a pagar $1,000 por venir, luego tiene que hacer todo, o sea, tiene que hacer de comer, tiene que hacer esto. Entonces mucha gente empezó a decir, no, güey, pues no estaba tan chida la beca, estoy sufriéndola. Güey, por estudiar por Frank Lloyd Wright se me hace que si los tienes, sí hubiera sido genial. Pero bueno. Miriam, meses después, ya llega un arreglo, bueno, ya se divorció y todo, y anuncia en el periódico, hace anuncio, que ya la van a contratar en Hollywood como actriz. Pero a mí se me hace y se fue a vivir a París y ya después de ella pues no se supo gran cosa. Nada más se supo que murió en el 29 y Frank y Olga se habían casado en el 28, justo un año antes. Y sigue mucha historia de sus ¿cómo se llama? Oye, pero si la habían contratado como actriz o era puro. No sé, yo digo que no. Yo me acuerdo una vez que hace muchos años, TV Azteca le puso un programa a Anabel Ferreira de tipo esos talk show, de night shows o así, ¿no? Y invitó a la tigresa. Pero ahí se empezaron a hacer de palabras las dos. O sea, de que, ay, querida, no sé qué. No, sí, querida. O sea, en queridas, En pero... Pasivo-agresivo. Sí, dice, no, pero... Y la tigresa le dice, no, es que cuidado porque te quedas sin trabajo. Y la otra, ay, no, ¿cómo crees? Que no sé qué. Y a la semana siguiente anuncia, ay, pues ya vamos a dejar de... O sea, ya sale Anabel diciendo, no, hombre, es que ando muy contenta porque... Pues lamentablemente voy a dejar de hacer este show, pero porque me ofrecieron un contrato para una telenovela que voy a protagonizar. ¿Cuándo protagonizó nada, no? La lagartija, Calateca. ¿Tú no te acuerdas? Sí. Todavía No, ni ni nacías. nacía. La lagartija, Calateca. Sí, claro que me acuerdo. Ay. Entonces, yo me imagino que fue así como eso de, ay, no, o sea, para no decir que... ¿Que me corrieron? Que me corrieron y perdí todo lo perdible, así de, no, es que me voy a Hollywood y soy famosa, no sé. Qué grueso. No, pues y aparte en su lo que era, en su viaje. Qué grueso. Ay, bueno, y luego.
ya ahorita voy a tratar de hacer las cositas un poquito más rápidas. Él sigue diseñando diferentes casas. Viene la casa de la cascada, que tiene chisme la casa de la Ándale, cascada. lo que te pero iba a luego decir. hacemos otro episodio de esa. Tanto así. Bueno, no, a ver, dime el chisme. No, es que apenas te iba a preguntar que en qué época había hecho la Casa de la Cascada, porque esa Ya. pues también es súper famosa. Ya cuando está establecido con Olga, ya cuando primero viene la Gran Depresión, todos se quedan sin poder comprar casas, entonces diseña un nuevo estilo, que son las casas usonianas, que son para la clase trabajadora, también un estilo. Entonces ya tiene 3 estilos, Ajá. o 2, no sé cuántos estilos tiene, ¿no? ¿No vas a contar el chisme en la Casa de la Cascada? Sí, ya se lo voy a platicar. Ay, así es. En la Casa de la Cascada, se la dedican. Hay un propietario de grandes almacenes en Pittsburgh que se llama Edgar J. Kaufman, y él quería hacer una casa en Los Ángeles para su esposa, pero nunca, la esposa se llamaba Lillian. Nunca se ponen pinches de acuerdo cómo la tienen. Edgar contrata a lo que era pues prácticamente la competencia de Wright, era también un estudio de arquitectura súper famoso, y le diseñan una casa, le construyen la casa, pero ella es que esto no es lo que a mí me gustó. O sea, y está chingona, y está wow. Entonces ella contacta o sea, ya contactan a Frank y empiezan a decir, no, es que yo quiero una casa en un bosque, que quiero esto y que quiero aquello. Y van a ver un terreno y ven la cascada, etcétera, y dicen, Edgar dice, no, pues yo quiero la casa con vista a la cascada. Y le dice Frank, no, mi rey, vas a tener una casa con una cascada. Qué chido. Y viene esta casa la construyen o la terminan de construir en 1938. Sale en la revista Time en enero y se dice que es la obra más bella del arquitecto. Tiene varias cositas de fallas de técnica por la cuestión del agua y así, pero ahorita también pues está en conservación, es museo, y a mí no me importaría que tuviera, bueno, no sé cuánto te salga mantenerla, pero porque hay gente que la critica porque tenía fallas, pero es una casa hermosa, o sea, literal pasa el agua ahí por adentro y dicen que está muy chingona. Pues es que sí, hay veces que, o sea, pones lo estético, pero ¿qué tal funcional? O sea, Exacto. Y en 1952, tras una larga diferencia con el esposo, porque el esposo anda con la secretaria, ta madre, güey. o sea, ¿Qué Kaufman cosa? anda con la secretaria, pues Lilian se suicida en la casa de la cascada. Hay una foto icónica, la primera vez cuando se estrena en la casa, es una foto que sale en el Times y donde sale Lilian o sea, sentada, y está la alberca y luego está la casa atrás, muy chingona. Y después hay una foto del amante, igual, años después. Cero madre. Sí. La Casa de la Cascada. El Quiero ver hijo esa también tuvo ahí unos broncas también, no sé qué, Unos pero digo, ya pedillos. es como que está bien buena la casa, o sea, la historia de ahí. No es así como para un capítulo, pero sí tiene así su chismecito que agregarlo también sería demasiado. Y bueno, en el 40 ya a Wright pues ya le están haciendo retrospectivas en el MoMA, o sea, y en 1943 Solomon Guggenheim está platicando con la baronesa Hilla von Ribay, Con Riva. Un ribeye. Oh, ya me dio hambre. Y dice él, oye, es que no sé qué hacer, porque, o sea, quiero hacer un museo, pero no sé a quién contratar. Y ella, Por favor. pues contrata a Frank Lloyd Wright y le construyó otro edificio que es Patrimonio de la Humanidad, como la Casa de la Cascada también. Hay varias casas en Los Ángeles y todo que han ido con diferentes estilos, y todos terminan en museo o en patrimonio histórico de Estados Unidos o patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pues es que para mantener esas casas, o sea, Sí, no. Unos años después, en el 59, él tiene problemas de estómago
se enferma, lo operan y muere a consecuencia de una complicación de la cirugía. Él pues nada más tenía 91 años. Bueno, ya estaba respirando. No estaba robando oxígeno. Y deja un mega legado. Olga se sigue encargando de la beca Taslien. A Olga se le había muerto su hija en un accidente, la hija de... A la que ella ya traía. ¿Qué Olga? Sí, se le murió. Esta hija se casó con uno de los aprendices de Dijo, yo te de enseño. Frank. Sí, entonces, y era como que también fue un matrimonio medio, mi hija, mira, este chavo es el que se ve más avispado y que probablemente le dejemos el negocio y todo, cásate con él. Échale el ojo. Ajá, entonces se casan, tienen una familia, lamentablemente mueren en un accidente automovilístico y en 1962 la hija de Stalin había huido de Rusia, o sea, de la Unión Soviética, y traían así de que ella ya negaba a su papá, empezó a pedir así como, ¿cómo se llama? Asilo, iba a dar a los Estados Unidos. Y ahí está haciendo como que pláticas, conferencias. Olga va y la busca y le dice, ¿sabes qué? Es que estoy segura que eres la reencarnación de mi hija. Ven a visitarme. O sea, le manda una carta. Dice, estoy segura que es la reencarnación de mi hija. Ven a visitarme. La visita y le dice, pues es que no, yo estoy segura que no, de hecho no coinciden las fechas de nacimiento, pero esta señora le dijo que estaba reencarnada y la casó con el viudo. Años después se divorciaron. ¡Ta madre, güey! Y eso es así como que un spin-off de la historia de Frank Lloyd Wright, que sigo pensando que es un chingón. Sí, eso no le quita, digo, que estuviera dejando a sus 7 hijos, ¿verdad? O sea, sus defectos. Pero, pues sí. Y lo hemos visto en todos los capítulos que no tienen nada que ver. Y para beneficio de Aquelarre, son muy buenos en su chamba y muy malos en su vida personal. Es que, o sea, bueno, por ejemplo, en cuestión de artistas plásticos, pues sí hay veces que se ve reflejada su vida en los cuadros. Ajá. Pero como o sea, arquitecto, pues no. Y bueno, pues yo me quedo con lo chingón de este señor, que fue un mega adelantado a la época, fue quien impuso muchísimas cosas y sigo siendo su fan Sí, claro. toda la vida. Y pues esta fue su historia. No me sabía esa vida cochinona que tenía porque sí, digo, yo cuando tenía que leer los libros o así era súper enfocado a su trabajo, Claro. o sea, pero no en su vida y la verdad que nunca me dio la curiosidad de rascarle un poquito más ahí. Sí. O sea, la y, historia. y bendita prensa sin moral, o sin Sí. ética. Güey, no sabes la cantidad de periódicos, está No, güey, bueno. eso que haya publicado las cartas, qué poca madre, güey, o sea, la mejor venganza. Sí, muy bueno. Qué cosas. Pues Y me pues, encantó. bueno. Gracias, Carlita, gracias por su paciencia, porque sí estuvo largo, pero es que, caray. Y bueno, pues ya, después les mando el top 5, pero obviamente en primer lugar va a estar la Casa de la Cascada. Sí, claro. Pero sí tiene obras muy, muy chingonas. Busquen la arquitectura de Frank Lloyd Wright, porque qué cosa tan bonita. Muy, muy, muy bonita. Sí, sí, sí. Y bueno, pues gracias por acompañarnos en un episodio más de Aquelarre. Gracias, Carlita, tus redes. En Instagram, carlacarreola.art. Ok, y en todas las redes estoy como Vero González Fine Art. Y Aquelarre lo pueden encontrar como Aquelarre Podcast en Instagram y TikTok. y como Aquelarre nada más en YouTube, Facebook y Spotify. Y yo pensé, Denle like, comenten si les gustaría ver algo que les sorprendió de este episodio y pues háganse ver, manifiéstense. manifiéstense. Muchas gracias, Jerry, eres el mejor.
y nos vemos muy pronto en el siguiente martes de Aquelarres.